Bueno, continuamos con la segunda sesión del ciclo de Paula Calderón sobre Hans Jonas y Hannah Arendt, sobre la Shoah en tiempos de la judeidad, en tiempos de Shoah. Y en este capítulo, Paula Calderón, académica del Centro de Estudios Judaicos y subdirectora de este centro, se va a referir a Hans Jonas y el concepto de la responsabilidad en el ser humano tras la Shoah y también sobre el ocultamiento de Dios en esta época. Así que dejo con ustedes a Paula para que inicie su sesión, su charla. Gracias. Ya, entonces veo que acá hay varias caras que habían venido a las sesiones anteriores, así que mi idea de hoy día era como hacer un seguimiento también con lo que hemos visto con Arendt, para que haya una especie de continuidad entre los pensadores, ¿cierto?, que hemos estado viendo en el taller. Acá en la fotografía vemos a Hans Jonas y Hannah Arendt, y yo estoy estudiando a Hans Jonas también para mi tesis doctoral, así que quizás no lo tengo tan masticadito como Hannah Arendt, para que me tengan paciencia, y quizás después en la parte de las preguntas me saquen más trote, porque es como cuando uno conoce a un nuevo autor, a los que les gusta la literatura también les debe pasar, como que uno empieza así medio tímido, y después cuando ya los conoce bien, es como las relaciones de pareja. Después cuando uno ya lo conoce bien, sabe todo el tejimaneje, al principio uno está como en el enamoramiento, y con Jonas me pasa un poco eso, que lo vengo conociendo, y mientras más lo conozco, más me gusta. Y me gusta mucho porque no es tan conocido como Hannah Arendt, y tiene harto que decirnos en relación al judaísmo también. Tanto Arendt como Hans Jonas van a ser discípulos de Heidegger, ¿ya? Yo no sé si ustedes saben, creo que lo hemos comentado en otras clases, Heidegger era el gran profesor de filosofía en Alemania. La gente hacía fila en la década del 20 y el 30 para estudiar con Heidegger. Y ahí fue que Jonas y Arendt se van a conocer y se van a hacer mejores amigos. Entonces encuentro muy entretenido hablar de dos filósofos que no solamente eran contemporáneos, sino que eran mejores amigos. Entonces la idea es también ver los cruces de ellos entre sus biografías y también sus pensamientos. Pero los dos van a tener actitudes distintas con Heidegger. ¿Se acuerdan que la clase pasada, me parece que les comenté que Heidegger tuvo un paso por el nacionalsocialismo? Arendt de alguna manera lo perdona, entre comillas, diciendo que era un viejo zorro, que Heidegger vio una oportunidad de ascender en su carrera y la tomó. Pero Jonas, al igual que otros pensadores judíos como Levinas, no le perdonó nunca a Anders, no le perdonaron nunca a Heidegger su paso por el nacionalsocialismo. Entonces Jonas no quiso saber nunca más nada con Heidegger, a diferencia de Hannah Arendt. A mí me gusta nombrar a los dos como que les gusta esto del pensamiento autónomo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la biografía de Arendt veíamos que Arendt no solamente se preocupaba de su filosofía, sino que también de su experiencia de vida? De alguna manera su experiencia de vida y su filosofía se entrecruzan. Tanto Arendt como Jonas van a vivir la Shoah y van a generar su pensamiento mientras se van escapando de los nazis. Y eso yo lo encuentro increíble, porque ya sentarse a pensar es mucho, y más encima pensar en tiempos de emergencia cuando te están persiguiendo, y generar contenido en esas épocas, a mí por lo menos me hace admirarlos mucho. Y a los dos los une el concepto de la responsabilidad, ¿ya? Y sobre todo a Jonas, que es como el gran autor del concepto de la responsabilidad. Acá una foto de Jonas, que también me gusta mucho, porque sale sonriendo. Se fijan que los filósofos siempre en las fotos salen súper serios y como con cara un poco de amargado. Y Jonas tiene esto que es como bonachón. Es como, es muy alegre él en su forma de vida, a pesar de lo duro que le tocó vivir, como vamos a ver ahora. ¿Quién es Hans Jonas y por qué le hago tanta propaganda? Hans Jonas nace en 1903 en Alemania y es hijo de judíos integrados a la sociedad alemana y adinerados. Su padre era el dueño de una fábrica textil, y Jonas cuenta en su biografía que el papá es el típico caso que no pudo estudiar en la universidad porque era el mayor de todos sus hermanos y les tocó mantener a todos sus hermanos, digamos,
y su sueño era que su hijo sí fuera a la universidad. Entonces, cuando Jonas le dijo que iba a estudiar filosofía, a diferencia de lo que probablemente pasaría hoy en el siglo XXI, si uno le dice a los papás que quiere estudiar filosofía, que los papás se mueren, en esa época estamos pensando en la Alemania ilustrada, ¿cierto?, de principios del siglo XX, que un hijo que quisiese estudiar humanidades era un gran logro para las familias judías, porque las familias pensaban que los hijos iban a tener un mejor pasar que el que habían tenido ellos en los negocios. Y las humanidades en esa época no estaban tan desvalorizadas como los hoy. Como ya les contaba, Jonas, al igual que Arendt, va a decidir estudiar filosofía con Heidegger, y ahí va a entablar amistad con Arendt. Y un poquito para hacerles farándula filosófica de las memorias de Jonas, les traje el momento en el que conoce a Hannah Arendt, y lo hipnotizado que quedó con esta mujer, y cómo desde que se conocieron se hicieron amigos, para que no sea puro concepto. Nos dice Hans Jonas en sus memorias: la relación más determinante que establecí en Marburgo fue con Hannah Arendt, a quien conocí en 1924. En aquel entonces ella tenía 18 años. Enseguida me llamó la atención, pero ¿y a quién no? Eso no significa nada. Que nos encontrásemos, aparte de porque nos caímos simpáticos, tiene que ver con el hecho de que éramos los únicos 2 judíos que asistíamos al seminario sobre el Nuevo Testamento que impartía Rudolf Bultmann. Era un seminario como de teología cristiana, por decir algo, y ellos eran los 2 judíos que estaban en este curso, que era sobre todo de alumnos cristianos. Y sobre Arendt nos dice Jonas: era una judía terca, y le preguntó a Bultmann, el profesor, Hannah Arendt le explicó quién era y que acababa de empezar a estudiar filosofía, y Bultmann le dijo que sería muy bienvenida. Y entonces Hannah Arendt le dijo: pero hay que dejar algo claro desde el principio, los comentarios antisemitas no los tolero. Y dice Jonas: fantástica esta actitud combativa de la judía ante el profesor expresada de entrada. Y más adelante, Jonas nos cuenta cómo fue que él supo de este romance que tenía Heidegger con Hannah Arendt. Esto se los traigo como para que no sea todo tan conceptual, y también veamos que los filósofos tienen vida, tienen familias, tienen ahí romance, para que sea más sabroso también. Nos dice Jonas: aquel invierno visité en una ocasión a Hannah Arendt en su cuarto, pues estaba enferma y tenía algo de fiebre. Debía quedarse en cama y yo le hacía algo de compañía. Y cuando estaba sentado junto a su cama, sucedió lo que es casi inevitable entre personas que se sienten atraídas entre sí y son de diferentes sexos. Ana era bella y yo tampoco es que fuera repulsivo. De manera que sucedió: nos besamos y yo la tomé suavemente entre mis brazos. Ella tendida en la cama, yo sentado a su lado, ella en camisón. Pero entonces yo me despedí. En aquel entonces yo era una persona seria o lo suficientemente educada como para no querer aprovecharme de una situación así. En realidad no se trataba más que de una tierna despedida. Pero cuando me despedí le decía una pronta mejoría y me dirigí a la puerta y Ana gritó: Hans. Me di la vuelta. Vuelve, Hans, por favor, siéntate. Las cosas no van bien así. Tengo que explicarte algo. Y yo volví sobre mis pasos, me senté en una silla junto a su cama y ella me explicó su relación con Heidegger. Entonces, como pueden ver, Hans Jonas trató de que pasara algo con Hannah Arendt, pero eran compañeros de curso, los dos tenían 18 años, y Hans Jonas y Hannah Arendt tenía claramente otros intereses románticos, por decirlo así. A diferencia de Hannah Arendt, Hans Jonas era sionista, participó desde muy joven del movimiento sionista alemán, obviamente antes de que se conformara el Estado de Israel. Un poco lo que les decía de su biografía. Toda su familia era una familia que pertenecía a la clase ilustrada alemana, pertenecían a una clase media culta, sensible al patriotismo. Muchos de ellos participaron en la Primera Guerra Mundial. La familia Hans Jonas hablaba un alemán culto, podían seguir a Schiller o Goethe y aún así mantenerse ligados a la tradición judía. Como les comentaba, el padre Jonas era un fabricante textil y estaba orgulloso de que Jonas fuese a la universidad, debido a la antigua creencia judía, según la cual el hijo más sabio es el mejor al ser un talmid jajam, un alumno inteligente, palabra en hebreo para señalar a alguien que se dedica al estudio
en las yeshivot o los centros de estudios religiosos, pero en la modernidad esto de estudiar de los jóvenes en las yeshivot se va a proyectar a las universidades y el estudio de la filosofía secular. En una época donde si bien cuando los jóvenes no estudiaban en las yeshivot, los padres se sentían orgullosos de que siguiesen el camino de las humanidades o de la filosofía como una extensión, ¿cierto?, de la costumbre judía de estudiar del estudio. Sin embargo, Hans Jonas, al igual que Hannah Arendt, la realidad lo va a golpear de frente cuando Hitler asume el poder en Alemania. Entonces Jonas tiene que escaparse de Alemania. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que Hannah Arendt en el mismo 33 también se va de Alemania? Y Arendt se va a Francia, donde va a establecer relación con Benjamin, con Anders y con otros intelectuales en Francia. Pero Hans Jonas, como yo les comentaba, era súper sionista, entonces él creía que la realidad o la construcción del judaísmo debía ser en Palestina y se va súper convencido a construir en el fondo el Estado de Israel en el 33. En Palestina va a recibir instrucción militar. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Jonas dice que no va a volver a Alemania a no ser como miembro de un ejército invasor para luchar contra los nazis. Y justamente va a adherir a las brigadas judías inglesas y va a participar en la liberación de Alemania. Y ni más ni menos, cuando está en la guerra se va a enterar que su madre había fallecido en Auschwitz. Y esto va a ser clave al momento de elaborar su filosofía, ya que él va a tratar de comprender, al igual que Arendt, por qué sucedió la Shoah, por qué los judíos eran perseguidos, más aún cuando su propia madre, digamos, fallece en un campo de exterminio. Luego de la creación del Estado de Israel, Jonas ya no quiere seguir participando en más guerras, quiere poder dedicarse a la filosofía, porque hasta el momento él había estado escapándose, luchando, y había escrito muchas de sus teorías en cartas que le dirigía a su esposa o a sus familiares, que pasaba mucho a los intelectuales de esa época, que obviamente por la contingencia escribían sus planteamientos filosóficos en cartas o en borradores que después de la guerra recién pudieron armar en libros, digamos, mucho después. También es el caso de Jonas, que encuentra una plaza de trabajo en Canadá, en la Universidad de Montreal. En 1955, ni más ni menos, su gran amiga Hannah Arendt lo ayuda a irse a Estados Unidos y a por fin tener un puesto en la Universidad New School for Social Research, que era la misma universidad donde trabajaba Hannah Arendt, y es allí donde recién Hans Jonas puede dedicarse ya 100% a la filosofía, y él es reconocido por sus aportes al mundo de la ecología. Imagínense que Jonas nace en 1903 y recién en 1955 él logra establecerse y tener un trabajo y poder escribir sus grandes obras. O sea, a diferencia de Arendt, que alcanzó la fama siendo joven, o relativamente joven, a Hans Jonas es conocido a nivel mundial hacia el final de sus días, sobre todo con su libro El principio de la responsabilidad. Entonces a él le tocó el trabajo del filósofo duro, digamos, de ir a las clases, de poner el hombro, y recién al final de su carrera o al final de su trayectoria él recibe el reconocimiento. Y yo siento que al menos en el mundo judío todavía falta sacarle más trote a Hans Jonas, porque es bastante desconocida en comparación con Hans Jonas, o sea, con Hannah Arendt. Después de la Segunda Guerra Mundial, él dice que no quiere volver más a Alemania. Vuelve un par de veces cuando le dan algunos premios por su trayectoria, pero él decide nunca más vivir allí, y finalmente va a fallecer en 1993. Si alguno de ustedes después de esta charla le encanta Hans Jonas, que espero que pase, les recomiendo su libro Memorias, que es su autobiografía. Entonces a los que les gustan las autobiografías, y está escrito súper ameno, muy entretenido y refleja muy bien cómo era la judería en Alemania en la época previa al Holocausto, y cómo era este mundo de estos intelectuales judíos. Hay mucha farándula filosófica, digo yo, porque él era muy amigo de otros intelectuales judíos alemanes, entonces de una forma muy entretenida uno se puede situar en ese escenario y aprender también de filosofía. Las grandes obras de Jonas, El principio de la responsabilidad,
vamos a ver algo hoy día, Pensar sobre Dios y otros ensayos, que se acuerdan que en el afiche sale que íbamos a hablar esto del ocultamiento de Dios. Lamentablemente no está el Dani para que me ayude en esa parte, pero después podemos hacerle las preguntas teológicas al respecto, porque Jonas las va a hacer desde un punto de vista filosófico. Y el libro Memorias que yo les comentaba recién. Como siempre les digo, si no alcanzan a anotar todo, no importa, porque yo después les voy a compartir la presentación. Recapitulemos, así como las tres series que hablan del capítulo anterior, por si hay alguien que no vino la vez pasada. Nosotros estamos hablando de las situaciones límites, ¿ya? Jasper, ¿se acuerdan que yo les contaba la clase pasada? Es contemporáneo a Heidegger. Son como los profesores de Hannah Arendt y Jonas, son una generación mayor. Jasper, psiquiatra, filósofo alemán, va a crear este concepto de las situaciones límites. Y para Jasper, las situaciones límites son los momentos que nos hacen cuestionarnos la existencia humana. Puede ser que a mí no me guste la filosofía, pero hay ciertas situaciones que sí o sí me conectan con el filosofar, o como dice Jasper, que me producen un salto hacia la existencia, o en términos heideggerianos, hacia el ser. El estar cercano a la muerte, la incertidumbre, las inseguridades de la vida. No hay nada como estar enfermo o para que uno empiece con las grandes preguntas existenciales, o cuando un ser querido fallece, uno empieza qué es la vida, qué es el ser, qué somos los seres humanos, etc. Todas esas son preguntas filosóficas. Y Arendt, tomando las palabras de su maestro Jasper, va a decir no solamente las situaciones como la incertidumbre, la muerte, o las enfermedades van a ser situaciones límites, sino que va a complementarlo con las situaciones de crisis o de urgencia, cuando las normas éticas dejan de ser válidas, como el totalitarismo nazi. Es decir, ciertos hechos históricos también nos pueden hacer conectar con estas situaciones límites. Arendt los denomina como momentos de emergencia, cuando las cosas se desmoronan, cuando el centro no puede sostenerse y la anarquía queda suelta en el mundo. Y la toma de conciencia de estas situaciones límites va a ser que nosotros reflexionemos y digamos qué tipo de persona quiero ser, ¿cierto? Frente a una situación en términos éticos y morales, que la clase pasada hablamos, existe o no la ética, etc. Pero estos filósofos parten del supuesto que sí. Entonces ellos dicen, el tipo de persona que yo voy a ser frente a una situación límite como un totalitarismo nazi, va a depender de cómo yo enfrente estos momentos de emergencia. Los voy a enfrentar para que se produzca un salto hacia mi existencia, y en palabras más simples, yo crezca como persona, me conecte conmigo mismo y sea solidario con el prójimo. O por el contrario, como veíamos la clase pasada, voy a ser un Eichmann, lo estoy poniendo en términos blanco y negro, pero obviamente hay muchos matices, donde no me va a importar nada lo que pase con mi sociedad y voy a adherir al régimen que esté, y etc. Entonces, en el fondo, frente a una situación límite, no estamos determinados a actuar todos igual, sino que siempre va a haber un margen de acción ético-moral de alguna manera, incluso pudiéndose lograr la trascendencia. ¿Por qué les digo todo esto? Les digo todo esto porque Jonas se va a posicionar en este contexto de las situaciones límite, o al menos yo lo sitúo aquí, donde él va a decir, frente a momentos de emergencia como la Shoah, o frente a las catástrofes, hay ciertos estados anímicos que nos pueden ayudar a enfrentar mejor esos momentos. Y esto ya es novedoso, porque ya no estamos solamente hablando de que la razón es la que me ayuda a enfrentar la realidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la clase pasada veíamos que Arendt hace una diferencia entre ser una persona racional y ser una persona pensante? Yo razono y soy funcional en el día a día, pero para Arendt ser una persona pensante implica ser solidario con el prójimo, ser empático. De alguna manera, el pensamiento implica un giro hacia el otro, ¿ya? En términos arendtianos. Y en Jonas también, ¿ya? Pero esa puerta de entrada al pensamiento va a ser el temor. Y esto es bien curioso y genera un poquito de polémica, porque Heidegger, que es el maestro de Jonas, va a decir que no. El temor no nos aproxima a la existencia humana, a la trascendencia, porque el temor nos paraliza. Y yo cuando siento miedo, quedo como congelado y no puedo hacer nada. Y Jonas,
yendo en contra un poco de lo que decía su profesor, que era Heidegger, va a decir, no, el temor puede hacer que yo reaccione y me anticipe a las catástrofes o a las situaciones límites. Pero no cualquier temor, sino un temor de tipo espiritual. ¿Y qué quiere decir esto? Un temor que me permita dejarme afectar por los escenarios adversos. De alguna manera, una sensibilidad que me permita estar abierto a las catástrofes con tal de adelantarme a que esas catástrofes puedan suceder. De hecho, en otras palabras, Jonas lo que propone va a ser una heurística del temor. Ya la palabra heurística quiere decir cálculo. Entonces él dice, frente a un escenario adverso, yo debiese hacer un cálculo del temor, donde dé más peso a los pronósticos pesimistas que a los positivos. Frente a la posibilidad de que la muerte sustituya la vida, es un mecanismo que anticipa el riesgo de que los individuos produzcan barbaries como la Shoah. A modo de ejemplo, yo soy un científico súper destacado, estoy a punto de descubrir un remedio que puede traer muchas mejoras al ser humano, pero también ese mismo remedio podría causar muchas muertes, lo estoy simplificando al máximo. Entonces ahí es donde Jonas dice que debiésemos aplicar la heurística del temor, o este cálculo del miedo. Un cálculo de ponernos en el peor escenario, con este nuevo desarrollo tecnológico, porque a él los temas que más les interesan son los temas médicos, bioéticos y tecnológicos, sobre todo después del desastre de la bomba atómica y de la Shoah. Entonces él dice, frente a este descubrimiento biológico o médico o tecnológico, yo voy a traer mejoras al mundo, o puede también traer repercusiones negativas o pesimistas. Si la respuesta es, puede traer repercusiones negativas, él dice que no se debiera hacer. Y por eso Jonas muchas veces es tildado como de un filósofo un poco conservador, porque él dice, es mejor frenar mi acción antes de que mi acción pueda producir un daño mayor al ser humano. Entonces, a eso él va con este cálculo del miedo. Pero el tema es que cómo yo calculo, dice, esto él lo dice en su libro El principio de la responsabilidad. Él se pregunta cómo yo calculo los escenarios futuros, porque cuando es algo que está próximo a suceder, uno más o menos puede hacer un cálculo, ¿cierto? Pero si es algo que, ¿cómo yo convenzo en el fondo a un comité de expertos de que en 100 años más lo que nosotros estamos haciendo ahora va a destruir el planeta? O que este avance tecnológico trae repercusiones negativas. Él dice, probablemente no me van a escuchar. Entonces es ahí donde él habla de este cálculo del miedo o de ponerse en este escenario negativo. Y como muchas veces nos estamos anticipando a escenarios futuros, él dice que lo que podemos usar es la casuística imaginaria. ¿Y qué es esto? Es representarnos el mal en nuestra mente a través del arte, la literatura y la ciencia ficción, con el objetivo de ilustrarnos a nosotros mismos los posibles casos de urgencias que podrían derivar en nuestro actuar. Es decir, hay veces que no tenemos datos. ¿Cómo yo podría decir que lo que está pasando ahora podría desencadenar en un holocausto en 100 años más, o en una destrucción del medio ambiente en 200 años más? Bueno, si no tengo los datos duros, Jonas dice que podemos usar las experiencias del arte y la literatura y la imaginación, o la ciencia ficción, ya que muchas veces lo que generan los artistas anticipan las catástrofes. A modo de ejemplo, uno puede decir, se fue en volada Hans Jonas, pero no, él mismo da un ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo. No sé si ustedes leyeron Un Mundo Feliz, está la película también, y muestra totalmente una sociedad tecnologizada, ¿cierto? Con los bebés que ya nacen todos de probeta, todos toman medicamentos, estilo Rabotril, digamos, para poder vivir en la sociedad, etc. Uno también podría pensar en 1984, etcétera, un montón de películas o libros que son distopías. Y esto es importante porque Jonas le da mucha confianza al arte y a la literatura. Y hoy en día, en esta época tan técnica, ¿cierto? Justamente son las disciplinas que se tienden a dejar de lado frente al dato duro. Pero cuando no se tienen dato duro, él dice, podemos echar mano a estas creaciones del ser humano que en muchos casos anticipan las catástrofes.
Benjamin también habla de los avisadores del fuego, que de alguna manera hay filósofos, hay artistas, hay escritores que anticipan las catástrofes que están por venir. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase que hablamos de Kafka? Si uno usara Kafka, si alguien hubiese leído Kafka con los ojos de Jonas, quizás hasta podría haber visto las señales de lo que podría haber pasado en Alemania. Es como ver la literatura y el arte con ojos de investigador, para ver si es que allí hay señales que nos podrían alertar. Y esto no es tan loco, porque no sé si les pasa cuando uno ve películas de ciencia ficción, uno dice, el ser humano va hacia allá. Entonces Jonas te diría, preocúpate, porque si tú crees que va hacia allá, de alguna manera. No es que uno esté volviéndose un poco loco. Entonces Jonas hace toda estos planteamientos porque él cree que tiene que haber una nueva ética después de lo que sucedió en el Holocausto, y dado el aumento de la tecnología en los seres humanos y el mal uso obviamente de ella, por lo cual, al igual que Arendt, va a estar de acuerdo en que la ética tradicional ya no es válida para poder dar respuesta a los desafíos actuales. Sobre todo porque podemos destruir como seres humanos la vida del planeta entera, incluida la vida de los seres humanos. En el fondo esto se produce porque hay un vacío ético. Ya no hay normas que parecen adecuadas para las grandes catástrofes. De alguna manera, hoy en día el ser humano tiene mucha tecnología, pero se produce un desfase con el pensamiento. Tenemos más tecnología quizás que nunca, y más avances y todo, pero pensamos menos, pensando en términos filosóficos, que era este diálogo con nosotros mismos y el diálogo con los otros seres humanos. Entonces, avanzamos en esta carrera del progreso, pero no nos detenemos a mirar qué implica este avance o qué implica este progreso. Benjamin, que es otro filósofo que yo de repente les tiro comentarios, dice, llega a cuestionar incluso la noción de progreso, que estuvo o que ha estado tan en boga desde la Ilustración. Esto de que el ser humano tiene que progresar necesariamente, como si A, B nos llega a C y C va a ser mejor que A. Yo soy mala para el pensamiento lógico, pero imaginémonos la línea de que avanzamos de A y que C va a ser mucho mejor. Y Benjamin dice, no es así. ¿Quién nos dice que vamos a ir hacia algo mejor? Esta noción que se vendió de alguna manera de una felicidad producto de la tecnología, hay que repensarla, hay que volver a pensar en base de un actuar, porque en nombre del progreso, justamente, nos dice Jonas, y de la tecnología, se da una presión por adoptar una postura por lo que prácticamente todo está permitido. Y es por eso que Jonas va a plantear nuevos imperativos categóricos, diciendo cosas como esta: actúa de modo que los efectos de tus actos sean compatibles con la permanencia de la vida humana. O dicho de otra manera, actúa de modo que los efectos de tus actos no sean destructivos de la posibilidad futura de vida. Y esto es bastante importante porque a Jonas le importa mucho el futuro de la especie humana. Imagínense que su mamá falleció en la Shoah, ¿cierto? Preocupado por los efectos de la tecnología en el planeta, y tenemos esta capacidad de destruirnos a nosotros mismos con un pensamiento que va mucho más lento. De alguna manera nosotros pensamos sobre los hechos ya consumados. Uno ve la tele, la guerra de Ucrania, y ahí uno empieza a decir, oh, ¿qué puede hacer el ser humano?, etc. Pero no nos estamos adelantando a las catástrofes. Y es por eso que él habla del miedo como una forma o un sentido que nos podría alertar, o la imaginación. Eso era lo primero que les quería presentar de Jonas. Este cálculo que nos antecede a las catástrofes. Todo eso sale en su libro El principio de la responsabilidad. Y ahora los quiero llevar a otro tema, son pinceladas, que es sobre el concepto de Dios tras la Shoah. Yo les voy a compartir este texto que es muy lindo. Escribe Jonas en 1984, cuando cumple 80 años, y que lo pronuncia en una universidad en Alemania. Y el texto se llama El concepto de Dios después de Auschwitz, una voz judía. Este texto lo encuentran en internet fácilmente, pero yo lo voy a poner a disponibilidad a la comunidad para que lo puedan leer. Y yo por este texto conocí a Jonas. Él se pregunta, ¿qué Dios pudo haber permitido que sucediese la Shoah?
y lo plantea así, y va a elaborar una especulación filosófica basándose en Isaac Luria y la Cábala para explicarnos por qué Dios de alguna manera no pudo intervenir en la Shoah. Y en este texto uno puede ver que tanto su judaísmo como la filosofía se cruzan. Es como un texto más especulativo, menos conceptual y más mitológico, de alguna manera. Entonces, como yo les decía, Jonas se va a preguntar, ¿Dios podría haber permitido la muerte colectiva de los judíos en Auschwitz? Y más encima del pueblo que sigue a este Dios. O sea, se produce como un desfase de este pueblo que sigue a un Dios y un Dios que de alguna manera no lo habría podido proteger o salvar o hacer algo. Para intentar explicar qué divinidad podría haber permitido el asesinato de sus seguidores, Jonas va a recurrir a la mística judía planteada por el español Isaac Luria. Acá se los traigo muy resumido, pero después podemos conversarlo más en detalle. Isaac Luria, y Jonas, citando a Isaac Luria, nos va a decir, o va a aludir a este concepto del Tzimtzum, palabra en hebreo que significa contracción. Dios, nos dice Isaac Luria, es denominado en la Cábala como el Ein Sof, el comienzo, el sin límite o el infinito. Y Dios, o la Ein Sof, se habría retrotraído en sí mismo al inicio de la creación para que surgiera el vacío del cual pudo crear el mundo. Sin este recogerse dentro de sí mismo, no podría existir nada más al lado de él. Y solo este continuo limitarse ha preservado que las cosas finitas puedan tener su propio ser y no caer en el todo divino. A mí me gusta imaginármelo como el Big Bang, de alguna manera. En un principio Dios era el todo lo que podía existir y ocupaba todo el espacio y todo el tiempo. Y cuando se produce esta contracción, este Tzimtzum, Dios que era todo, se contrae en un solo punto. Se retrotrae en sí mismo para que surja lo otro. Si Dios es todo, no surge la creación, porque ocupa todo el espacio. Si Dios se retrotrae en este punto, puede surgir lo distinto de él. Sin este recogerse dentro de sí mismo, no podría existir nada más al lado de él, y solo este continuo limitarse ha preservado que las cosas finitas puedan tener su propio ser y no caer en el todo divino. Estaba todo cierto contraído en este punto, y de acuerdo a los cabalistas o Isaac Luria, no se puede contener toda la energía en este punto. Y allí, por eso yo les decía que se hace como alusión a lo que después se va a conocer como Big Bang, que este punto explota y ahí surge, en términos de Jonas, el devenir de la creación, donde los seres humanos somos solo una de las posibilidades de las múltiples que hay en la creación, de los múltiples planetas, seres vivientes, etc. Entonces, lo que nos dice Jonas, que gracias que Dios renunció a su propia invulnerabilidad, pudo surgir el mundo y las criaturas. Sin embargo, una vez que la divinidad se retiró para que los seres humanos puedan existir, ya no puede intervenir en el devenir de su creación. De alguna manera Dios queda en un punto separado de toda su creación y ya no es parte de su creación, sino que queda separado. Y en ese estar separado ya no puede intervenir en las cosas mundanas. Jonas planteará, tras este ocultamiento de la divinidad, la forma que tendrá el individuo judío para responder a su judeidad será en base a la responsabilidad. Ello quiere decir que ante un Dios ausente, será deber del sujeto el hacerse responsable del mundo, lo que podemos vincular con la frase judía del Tikkun Olam, o reparar el mundo en función de un actuar ético-moral en base a la justicia social. Es decir, la responsabilidad es solamente del ser humano, porque es el único capaz de hacerse responsable, valga la redundancia, de lo que sucede en la Tierra, el único que tiene las herramientas para hacerse cargo de su propio devenir. Entonces, Jonas dice, más que preguntarnos dónde estuvo Dios en la Shoah, la pregunta sería dónde estuvo el ser humano que no se hizo responsable de su prójimo, ya que se trata de un Dios
que no tenía ninguna posibilidad de intervenir en los asuntos mundanos. Bueno, eso les traje hoy día, resumido, para que conversáramos en la parte de las preguntas, lo que a ustedes les haya llamado la atención sobre Hans Jonas. Podemos hablar de lo primero, que tiene que ver con la responsabilidad y este cálculo del miedo, y también de lo segundo, que es este concepto de un Dios que se retrotrae para que surjamos nosotros los seres humanos. Yo tengo una pregunta y un comentario. Perdón que sea irruptivo. El comentario tiene que ver con que el punto de Jonas relativo a Dios es como parte de una descripción para, si uno lee la teoría del Big Bang, donde inicialmente había un punto, que ese punto era de una fuerza y una energía inimaginable y que en el momento, al segundo después, su explosión fue tal que generó el universo, pero también existe una teoría que va como al lado, que dice de que existen universos y que los universos tienden a contraerse, generan un gran espacio y después vuelven, estamos hablando cada uno con miles de millones de tiempos, ¿verdad? Se contraen y generan un espacio y esa generación de espacio justamente da el espacio a que exista la vida. Así que es bueno, era el comentario, me llamó la atención. Mi pregunta tiene que ver con que, de acuerdo a lo que es la definición de la filosofía y de acuerdo con los pensamientos que hemos escuchado hasta ahora, en la filosofía no está incluido el concepto de venganza. Siempre tiene que ver con el aspecto como más positivo de la vida, pero no con el aspecto tan humano que puede haber de la venganza. Lo digo en este caso porque al morir su familia, su madre en Auschwitz, uno podría haber tomado los dos caminos, el que tomó él o el camino que tomaron otros, que es el camino de odio y venganza, que yo no quiero decir que uno u otro sean, creo que los dos tienen, dependiendo de la persona, su justificación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se lo ve la filosofía en este caso? Buenas preguntas, Saúl. Mira, solo el Big Bang, no es que yo aquí voy a corregir, Jonas hable del Big, esa es mi interpretación, como para poder explicar mejor este concepto del Simpson. Él solamente cita a Isaac Luria es mucho anterior, así que no tenía ninguna noción ni por si acá de eso. Yo lo uso como para poder imaginarme de alguna manera lo que quieren decir, porque es todo tan abstracto que es una forma de bajarlo. Yo también he pensado en lo que tú dices, en base a esas dos teorías de que se contrae y se expande, ¿cierto? Yo creo que ahí hay que dejarlo a la imaginación, usar lo que dice Jonas, de confiar en nuestra imaginación y lo que nos haga un sentido, sobre todo en términos metafísicos o lo que tenga que ver con Dios. Ahí todo esto es sumamente abierto, o sea, no me atrevería a decir en cuál es o cómo es, no, ni por si acá. Pero sí existe este movimiento como un poco como la inhalación y la exhalación, dicen los cabalistas. De lo que se contrae y lo que después se libera, como fuerzas creadoras, quiero decir, se contrae algo y esa contracción después como explota y genera más vida y más posibilidades. Yo soy súper humanista, entonces todo lo que es física, matemática me cuesta mucho, pero haciendo estas mismas clases con los alumnos de la universidad, los que han estudiado física, me han dicho que cuando algo se retrotrae, también se libera energía. Es muy curioso, quizás acá los que son matemáticos me pueden ayudar por las leyes de la física. Entonces, incluso en la contracción se generan fuerzas, digamos, que generan más movimiento. Entonces, todo esto de que se expande y se retrotrae va generando movimientos de alguna manera, en base a lo que tú me... Toda acción produce una reacción y cualquiera de las dos genera energía, la acción y la reacción.
Entonces, claro, lo que quiero decir que en los dos casos, al tiro Luis te doy la palabra que parece que él tiene la respuesta a nuestras divagaciones, en los dos casos hay un movimiento energético, digamos, o un movimiento de potencialidad de vida, que es lo que nos interesa acá, que Dios se retrotrae, y los cabalistas también le llaman a eso el tema de las vasijas, ¿cierto? Se retrotrae todo en un punto, no se puede contener, y después eso es lo que estalla finalmente y da la posibilidad de la vida. Pero a diferencia quizás de los términos más religiosos, en eso que Dios se contraiga en este punto, ya deja de ser un Dios para Jonas que puede intervenir en los asuntos humanos, sino que es un Dios que de alguna manera nos observa nuestro devenir humano, porque Él ya está alejado de nosotros, en términos jonasianos o lurianos. Y en relación a lo otro que tú me preguntabas de la venganza, mira, lo que pasa es que yo, cuando tiendo a estudiar el Holocausto o los temas relacionados al sufrimiento, tiendo a elegir filósofos que son bastante vitalistas en sus planteamientos por una opción personal de cómo yo enfrento la filosofía. Pero eso no quiere decir que hay otros filósofos que lo ven de una forma totalmente distinta. Entonces lo que tú dices de la venganza o la violencia, la misma Hannah Arendt se mete, por ejemplo, a conceptualizar la violencia y tiene libros sobre ese tema. Lo que pasa es que uno como investigador va tomando líneas para poder enfrentar los temas, pero si tú quisieras encontrar sobre la venganza, la violencia, o sea, hay mucho también de eso. Si quieres después me puedes escribir y te puedo rastrear algo sobre eso. No era que me interesara en particular, sino que mi duda tenía que ver si la visión filosófica siempre tenía que ver con el aspecto más positivo o si también existía ese otro aspecto que en algunos casos, no sé, ahí hay una definición, si es negativo o no es negativo, no sé, no voy a entrar, pero... Existe a tal punto que los contractualistas, que son los filósofos como inicios de la modernidad, se empiezan a plantear cómo se construyen las sociedades, ya con estas teorías de cómo se forma la Constitución, cuando se empiezan a formar los estados-nación. Y algunos decían que el ser humano, por ejemplo, era malo por naturaleza, y otros decían, no, el ser humano es bueno por naturaleza. Entonces en filosofía no hay como una sola línea, sino que hay múltiples visiones y uno va rastreando y construyéndose marcos teóricos. Es como la literatura, que uno encuentra libros de ciencia ficción, novela negra, de amor, y uno ahí va amoldándose en los que le hacen más sentido nomás. Luis, y después la Joyce. Estás muteado. No se te escucha. Ahí sí. No solamente decir lo interesante de Jonas, digamos, de que tome la cábala dentro de la filosofía. No conozco otros filósofos judíos, digamos, que tomen estos principios de cábala, digamos, para sus escritos. Mira, Luis, si te interesa, es que por eso son tan importantes estas clases, digo yo me apasiono, porque que se pasen en las comunidades judías, porque esto yo lo paso en la Universidad de Chile y la mayoría de mis alumnos no son de la comunidad, lo que también es súper bueno porque uno expande el judaísmo y lo da a conocer, pero Exacto. hay mucho de esto que nosotros mismos debiésemos conocer, y yo lo digo porque yo también no lo sabía hasta que obviamente lo estudié y no hace mucho tiempo. Pero en relación a filósofos judíos del siglo XX que se han metido a estudiar la cábala, puedes también rastrear, por ejemplo, el mismo Benjamin, que yo lo he citado varias veces, y Benjamin, no voy a decir coquetea, sino que él se mete directamente en los temas hasídicos y cabalistas, y también Gershom Scholem, que es muy amigo de Benjamin. Gershom Scholem llegó a superar, porque es todo un mundo. Gershom Scholem es maravilloso, él es un lingüista y filósofo alemán, que al igual que Jonas, él es mayor que Jonas, se va a Palestina y trabaja en la Universidad Hebrea antes de que se cree el Estado de Israel, súper convencido, ya que antes de la Shoah él se da cuenta que el antisemitismo estaba tan grande en Alemania que él hace aliada, bueno, ni siquiera aliada, porque se va a construir el Estado de Israel, y se va convencido, y la familia de Gershom Scholem es la típica familia alemana, súper metida en la sociedad. El papá de Gershom Scholem celebraba la Navidad,
se creían súper iluminados a la sociedad alemana, todo increíble, y Gershom Scholem fue bastante visionario en ese sentido, y era muy amigo de Benjamin, y esa amistad hace que se metan bastante en el mundo de la cábala y el hasidismo, y de hecho Gershom Scholem tiene libros, por ejemplo, Las grandes tendencias de la mística judía, que es un libro muy bueno, donde en palabras más o menos simples, porque igual es súper complejo, trae la cábala a un lenguaje académico y no religioso. Entonces, cuando uno lee ese libro, Las grandes tendencias de la mística judía, puede más o menos entender la historia de la cábala, sin necesidad de ser religioso. Entonces, muy interesante lo que hace Benjamin y Gershom Scholem. De hecho, Benjamin, cuando hace todas estas críticas que yo les digo al progreso, y cuando habla también del ser humano como un ser humano sufriente, él en el fondo está esperando incluso la llegada del Mesías, Benjamin. Es tan así que Benjamin dice que solamente con un tiempo mesiánico el ser humano se va a redimir. Y esto lo dice justo antes de la Shoah, Benjamin. Por eso se lo cataloga como un avisador del fuego. Como que él dice, dado todo lo que está sucediendo, ya ni siquiera Dios nos va a salvar, sino que tiene que llegar el Mesías. Y el problema es que no llega porque Benjamin se termina suicidando. O sea, él termina bastante desilusionado. Ahora no se sabe muy bien si Benjamin se suicidó o fue la Gestapo que lo pilló en España. Ahí están todas los dimes y diretes, pero la teoría oficial es que Benjamin se suicidó. Gershom Scholem sí tuvo un pasar mejor porque logró un puesto y instalarse en la Universidad Hebrea, a diferencia de Benjamin. Pero hay toda una tradición de pensadores judíos que se metieron en ese tema, y es súper importante darlo a conocer, porque hicieron todo este trabajo de secularizar de alguna manera, si es que se puede, la cábala, hacerla más comprensible para los que no somos religiosos. Joyce. Hay dos cosas que, bueno, veo que Jonas no tiene nada que ver su idea de que Dios no está después de la creación, que un religioso podría decir, bueno, pero nos creó con la capacidad de tener discernimiento, y por eso y el judío dice, ¿cierto?, que nosotros somos socios de Dios en la medida que tenemos que completar esta creación, impulsando todo hacia un mundo mejor, que podría complementarse en forma, digamos, más religiosa con lo que él dice. Pero veo que no tiene nada que ver con el eclipse de Dios del que habla Buber. Es otro concepto, muy distinto, ¿no es cierto? Y lo otro, que, bueno, él está viendo las situaciones límites miradas desde o sea, anticipándose, o sea, cuando la puedes atisbar, pero no ha sucedido aún. Pero uno sabe que cuando hay una situación límite, como mucha gente que lo vivió en la Shoah, uno no sabe realmente cuál va a ser su comportamiento. Yo no puedo decir realmente, puedo creer que voy a actuar con determinada ética porque me he formado así, lo creo de corazón y también racionalmente, pero no lo puedo saber. Porque yo digo, yo nunca mataría a alguien, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo pequeños niños, hijos míos, y la gente no hay comida, se la está arrebatando o mata yo no sé uno no sabe qué haría en ese momento. Entonces a veces la ética es algo también como o sea, no solo pensado, pero en una situación así tan límite, no la podemos anticipar, creo yo. Y claro, tiene una utilidad en cosas que tú decías, como cosas como que no te van a tocar a ti de manera, o crees que no te van a tocar a ti de manera, con esa extrema situación límite. Porque sí puede anticiparse, hablar sobre, como tú dices, sobre la tecnología futura, que tenemos el libro, ¿cierto?, de Yuval Noah Harari, que habla de la tecnología, pero no sobre cosas así extremas, o de otras situaciones políticas que nosotros podemos estar viviendo en el mundo de hoy, como tú decías, incluso la guerra, que mayoritariamente no las anticipamos, aunque mucha gente la anticipa. Y yo
estoy de acuerdo con lo de los artistas, porque de alguna manera alguien dijo que, bueno, que los poetas son los poetas son los profetas de hoy. No sé si lo dije en alguna otra vez acá, pero creo que hay algo de eso, porque ellos hablan en un lenguaje que no siempre es muy, o sea, es un poco oculto para la mayoría, con metáforas, con una serie de figuras literarias, cosas más crípticas, y eso puede suceder. Ahora, no siempre está a la vista de todo, porque no todo el que lee o ve, digamos, la ciencia ficción, la ficción en general, o cualquier tipo de libro, va realmente a hacer esa digamos, conclusiones. Sí, mira, sobre lo que hablábamos de los artistas, Reyes Mate, que es un filósofo español bastante conocido, habla de esto que yo les hablaba en otras sesiones, que son los avisadores del fuego, y justo acá encontré lo que significa este concepto de avisadores del fuego. Es una expresión de Benjamin, justo este filósofo que estábamos hablando, que señala que hay sujetos que anticipan las barbaries que amenazan con suceder prontamente, con el objetivo de impedir que estas catástrofes se lleven a cabo. Y en ese sentido, claro, uno no sabe cuál va a ser, uno no puede juzgar el actuar de otras personas en las catástrofes o en las situaciones límites, pero lo que plantean estos filósofos es que si uno está como en alerta a estos temas, un poco lo que estamos haciendo acá, y en un constante pensar reflexivo o meditativo o filosófico, eso debiese, uno no sabe, debiese devenir en un actuar ético o filosófico, debiese, uno no sabe finalmente en la situación más fina qué pasaría, pero de alguna manera Arendt, por ejemplo, se asombra bastante con qué facilidad la gente adhirió en el 33 al nacionalsocialismo con una confianza sin este pensamiento crítico de alguna manera que nosotros estamos hablando acá. O sea, finalmente estos filósofos plantean de que el pensamiento o la reflexión frente a las situaciones límite, si por lo menos no te salva masivamente, por lo menos individualmente podría generar una trascendencia frente a una situación límite que ya casi no te queda más rango de acción. No sé si se entendió, pero... Está también la idea de Frenkel de que quienes pudieron sobrevivir, ¿cierto? Eran quienes eran capaces de tener claro. de echarle sentido a la vida, ¿no es cierto? Sí, es parecido, es parecido. A favor. Entonces sí. son muchos los factores. Sí, tener pero, esperanza. claro, pero en términos conductuales, o sea, en términos, si uno quiere, de responsabilidad cívica, Sí. de alguna manera, si yo fui un ciudadano donde me hice estas preguntas frente a los desafíos políticos de mi momento histórico, puede ser, porque coincido contigo yo, es que uno no sabe lo que pasaría, puede ser que estaría más preparado para enfrentar, más preparado de forma ética, para enfrentar un dilema moral de que si nunca me cuestioné absolutamente nada y finalmente estaba preocupado de mi metro cuadrado nomás y qué sé yo. Pero estoy de acuerdo contigo, no hay que estar ahí para saber qué pasaría. Pero de alguna forma, Paula, el concepto de la fe es el que, porque por un lado, la fe, tengo fe en el político o en el próximo gobierno que habrá y por eso voto por ese gobierno porque tengo fe. Tengo fe en que hay un Dios que pasó esto, que hubo un punto, un espacio, pero se contradice con algo muy tonto, pero que lo coloco como ejemplo. O sea, Dios colocó a prueba a Job. Y uno dice, bueno, aquí dejó que pase todo esto, pero a una persona o a un ser o a una mitología dice que se puso a prueba. Y a Moisés lo castigó por algo, o sea, hubo un castigo directo, pero sin embargo acá el concepto deja de que la violencia existe. Entonces, este concepto de la fe finalmente es el que lleva a los problemas. Es que Porque claro, lo que la pasa es fe que, es la que mueve las guerras, los conflictos y las guerras civiles. claro, lo que pasa es que aquí
lo que te está diciendo estos filósofos es que no es ni la fe ni las pasiones los que de alguna manera te va a posibilitar un actuar ético, sino que va a ser tu pensamiento. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros separamos lo que es razón de pensar? El razón es ser funcional. El pensar es conectarme conmigo mismo, dialogar conmigo, conversar con el otro, comunicarme, empatía, solidaridad. El miedo que plantea Jonas, un miedo espiritual que me permita conectarme con el dolor del otro o el sufrimiento, son como aperturas al pensamiento. Entonces todo eso no te fijas que no tiene nada que ver con la fe, sino que tiene que ver con una decisión de cómo me paro en el mundo y cómo enfrento los dilemas de mi momento histórico de alguna manera. Y ahí ya ni siquiera entra la fe, entra una decisión pensada de qué quiero hacer. Sí. Mira, yo lo conecto esto con lo que dice Hannah Arendt respecto de Eichmann, que él tenía una baja capacidad de pensar, y pensar en el sentido que tú estás señalando, ¿no es cierto?, que es Arendt, ¿cierto? Es como mucho pedir para el grueso de las personas. Entonces, pero yo tengo otras ideas sobre por qué ocurren estos males a gran escala. No sé, en algún momento lo puedo compartir contigo por escrito, porque no tiene el caso ahora, pero yo creo que hay muchas otras cosas, que no son solamente una limitación a la capacidad de pensar, que no es exigible a las mayorías, nunca lo ha sido, en ese sentido. Pensar en ese sentido es una exigencia un poco demasiado. Bueno, eso es lo que nos invitan estos filósofos por algo son pensadores, ¿cierto? Ven en ese acto del pensar una posibilidad. De ética. De ética, claro. Martín parece que quería preguntar. Ahora me surgió, digamos, con la conversación, cuando Arendt habla de pensar, y Heidegger se supone que era un gran pensador, por lo menos un gran filósofo, ¿sí? Además ella lo admiraba y tuvo una relación muy íntima con él. ¿Cómo ella, o no sé, o como uno, puede congeniar las dos cosas? De un Heidegger que entonces no hubiera pensado en la manera como ella interpreta pensar. Sí. Además, son nazi. Sí, es el gran... Oye, acá lo están grabando, podrían poner pausa en esta parte para poder dar mi respuesta tranquila. Que no quede grabado. Ya. Les agradecemos mucho haber participado. Les recuerdo siempre que esto es parte de la comunidad sefaradí, del esfuerzo que hace Comunidad Sefaradí por la cultura, por el culto y la religión también, y que ojalá siempre todos estén participando junto a nosotros en comunidad. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias, Paula. Gracias, sí, a la comunidad. Sí. Oye, gracias miles de verdad por invitarme, Luis. Y Paula, lo único que te puedo decir que me encantó, pero que quedé con gusto a poco. Ya, pues buenísimo. Entonces hacemos la tercera patita. Sí. Sí, la primera y segunda patitas te la voy a enviar, Jimena, para que la puedas ver. Te voy a mandar todos los links. Súper. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Buenas noches. Chao, gracias. Que estén bien. Muchísimas gracias. Muy, muy bueno.